irritación yugular, elevación del número D, que no es específica. También puede tener antecedentes de trombosis venosa profunda en los miembros inferiores. El gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad es la tomografía computarizada con contraste. Se debe pedir siempre con contraste, con protocolo para hacer una forma de solicitarla en la orden. Si no piden el protocolo, aunque le pidan el contraste, no va a servir el estudio. El tiempo para estudiar la arteria pulmonar y las ramas principales es muy específico y corto. Más o menos 24 segundos después de haber inyectado el contraste en una vía venosa periférica, el contraste está pasando por la arteria pulmonar y por la rama. Y una vez pasa muy rápido, obviamente, por ella, pasa por, ustedes saben que viene de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo pulmonar a la arteria pulmonar, sus ramas se devuelve por las venas pulmonares y va al corazón izquierdo. Y eso pasa en 10 segunditos, ya se puede encontrar desde la arteria pulmonar y entonces pues ya no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque el contraste es hipodenso, al igual que la vena, que el vaso sanguíneo sin contraste. Entonces, solo cuando el vaso sanguíneo está muy blanco, como se ve en la foto, así como se ve en la foto, cuando el contraste está muy blanco al interior de la arteria, entonces se ve la imagen hipodensa en su interior que corresponde al tronco. Por acá con el número 4 vemos la arteria aorta ascendente. El número 5 está señalando la arteria pulmonar izquierda y después sus ramas lobales. Por acá con el número 3, eso que brilla en la vena cava superior, que como el contraste entra por ella, siempre es la más brillante en el estudio con contraste. Por acá tenemos, ya aparece el tronco de la arteria pulmonar con el 5 y la arteria pulmonar derecha con el 1. Seguimos viendo con la vena cava superior y con el 4 la aorta ascendente. Por acá atrás ya saben que tenemos la aorta descendente. El tromboembolismo pulmonar se define como imágenes de defecto de relleno que ocupan la luz del vaso. Al ocupar la luz del vaso en un área central, pueden ocupar la luz del vaso en el centro del vaso o en su periferia. No tenemos marcadores. ¿Quién me hace el favor de pedirle marcadores allá atrás? El defecto puede estar en el borde o puede estar flotando en el interior. Si está flotando en el interior es un tromboembolismo agudo y si está pegado a las paredes es un tromboembolismo crónico. Los trombos pueden ser muy grandes que pueden ocluir casi la totalidad de la luz del vaso, como le está pasando al vaso sanguíneo en nuestra imagen, que aunque es un trombo agudo, ocupa todo el interior del vaso. Pero tenemos este signo que se llama el riel de tren, que lo que significa es que a pesar de que está ocupando casi todo el vaso, tenemos contraste que le pasa por un lado y contraste que le pasa por el otro. Entonces hace como los rieles de un tren y el tranvía en el interior. Eso es lo que está señalando. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Este es otro signo, ya se lo voy a mostrar. Riel de tren, el contraste por encima y el contraste por debajo del vaso. ¿Puedes señalar este lado? Contraste por encima, contraste por abajo. Es crónico. Ya vamos a hablar de los crónicos. Y tenemos el otro signo que se llama holomin, que es cuando vemos, cuando el vaso no está en una vista, cuando el vaso, ustedes saben que son cortes axiales, ¿no? Cuando el vaso lo corta tangencial, es decir, que el vaso iba subiendo y entonces al corte se ve como un círculo. Entonces el defecto queda central cuando es un tromboembolismo agudo
agudo y queda periférico cuando es crónico. En el tromboembolismo agudo el signo se llama polo mi, es lo mismo que el riel de tren, porque lo que significa es que tenemos contraste alrededor del defecto de relleno. En la tomografía lo encontrarán descrito, bueno, en los informes de tomografía lo encontrarán descrito como un defecto de relleno, como se describe en los trombos. Los trombos generan ángulos agudos con la pared del vaso en algunas ocasiones. Los trombos agudos la del tromboembolismo agudo genera ángulos agudos con la pared del vaso. Si el trombo está muy cerca del vaso, entonces de la pared del vaso va a generar el ángulo. Si está completamente en el centro, pues no va a haber ángulo para generar. Claro. Esto es agudo. A veces el agudo, esto no está pegado. Ahora te voy a mostrar el crónico para que vean la diferencia. Esto no está agudo, esto es agudo porque todavía tiene una luz, o sea, todavía tiene contraste alrededor del trombo por todas partes. Pero cuando se está acercando a la pared, por el flujo lo acercó a la pared, entonces puede generar un ángulo agudo. Este defecto de relleno grandísimo se llama encilla de montar. Fíjate que en este, como es tan grande y ocupa las dos arterias pulmonares, el ángulo que está formando con la pared del vaso son ángulos agudos, ¿cierto? Se ven picos. A esto es a lo que se refiere ese tipo de ángulos. Son algunos casos, no son todos, en los que se ven los ángulos agudos. En cambio cuando ya se ha adosado a la pared de un vaso, esto ya es crónico. Cuando ya se pegó a la pared del vaso, el ángulo se vuelve obtuso, se hace más redondeado y no forma ángulos agudos, ¿cierto? El ángulo se vuelve redondo, parece que se estuviera achatando, entonces el ángulo se vuelve más gordo. ¿Y ese cuál es? Crónico. Aquí tenemos imágenes de defecto de relleno en arteria lobar y arteria segmentaria. Fíjense cómo pierde el flujo. Y esto es una reconstrucción exagital. Los dos tienen esa herramienta MIP de la que les había hablado, que apilan las imágenes para mostrar la vasculatura completa. Así que son reconstrucciones para mostrar solamente los defectos de relleno en las arterias segmentarias. Aquí señalado por la flecha, trombos en ambas arterias, en la arteria pulmonar derecha, la arteria para el lóbulo inferior derecho, y de este lado también lóbulo inferior izquierdo. En ese caso sería una luz porque todavía tienen contraste. Fíjense que esta punta se está pegando, pero eso no lo hace crónico porque tiene contraste por acá. Esto de acá sí es crónico. Esto de acá no es crónico, no, esto tiene de la flecha de abajo. Eso sí puede ser. Bueno, pero Puede ser algo eso fue bien. como muchos trompitos que fueron. Sí, señorita, eso suele pasar. Una fea. Signos de severidad del tromboembolismo pulmonar, cosas que también nos ayudan a saber que un paciente tiene tromboembolismo pulmonar sin ver el defecto de relleno, porque a veces los estudios son de baja calidad, porque el contraste no queda perfecto. La inversión de la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Ustedes recordarán que el ventrículo izquierdo es el que maneja las presiones mayores, por tanto es el de más volumen, además es el que tiene los músculos más grandes. Cuando el ventrículo derecho se ve mayor que el ventrículo izquierdo, es porque el paciente está teniendo una hipertensión pulmonar del corazón, o sea, una hipertensión del corazón derecho, incluyendo el tromboembolismo pulmonar. Entonces, si un paciente tiene tromboembolismo y además el ventrículo derecho se está viendo mayor, es porque además del tromboembolismo está haciendo una hipertensión pulmonar. Y eso pues sería un signo de severidad. Este que les voy a mostrar es un tromboembolismo que se está cronificando con muchas áreas que ya están pegadas a la pared
ángulos que están redondos ya con la luz del vaso. Por aquí queda un pedazo todavía por saldar, de tronco por pegarse. Pero fíjense que lo que les quiero mostrar con esto es el aumento del tronco de la arteria pulmonar, cómo se ve mayor que las aortas. La aorta parece un vaso insignificante frente a la pulmonar que está arriba. Entonces, este paciente tiene una hipertensión. Los signos indirectos de... Dale, los signos indirectos de tromboembolismo pulmonar, que exista un infarto pulmonar. El infarto pulmonar en la radiografía se llama joroba de Hampton. Parece una atelectasia porque tiene una forma triangular. En la tomografía digamos que la forma no es tan perfecta porque los bordes se ven más claros, pero de todas formas conserva como una forma triangular, como un vértice que se dirige hacia el ilio y una base amplia hacia el espacio pleural. Por supuesto que como esto es un área consolidativa, tiene la presencia de bronquiolema aéreo. También, por supuesto, que sería fácil de confundir con una neumonía bacteriana, y es el contexto clínico del paciente el que nos va a indicar que el paciente tiene un infarto y no una neumonía. Joroba de Hampton. Pero así se describe en el TAC o en la radiografía. En la radiografía. Esto se llama patrones mosaicos. Son áreas de atrapamiento aéreo en un paciente no enfisematoso. Y lo que vemos en la imagen son áreas que se ven más oscuras que otras. Entonces le decimos que tiene un patrón en mosaico porque hay áreas atenuadas y otras de atenuación normal. Es decir, hay unas áreas que están, las áreas que se ven más hipodensas están reteniendo el aire. Y el paciente tiene diferentes estados de aireación en el mismo tórax y que es el paciente enfisematoso. El tromboembolismo crónico, entonces, genera ángulos obtusos, aunque este no está adosado completamente a la pared, genera ángulos redondos, ya no agudos con la pared del vaso. Entonces, medicina, así como la vida, no es todo 1 más 1, siempre es 2. Entonces, este defecto de relleno, aunque no ocupa el centro del vaso, ni tampoco está bien adosado a él, le decimos crónico por sus ángulos. Entonces, a veces van a tener que diferenciar si el trombo es agudo o crónico por los ángulos que genere con la pared del vaso. Por supuesto que será más fácil decir que el agudo es el central cuando ocupe esa posición en el vaso, pero lamentablemente no siempre es así. A veces nos tenemos que hacer a la idea con el ángulo que genera con la pared del vaso. Este está bien pegadito a la pared del vaso, ya con el vaso completamente recanalizado. Igual quedó con su con su hipertensión pulmonar y una arteria pulmonar corta con arterias aortas de menor calibre. Diagnósticos diferenciales de... Nunca le he quitado los nombrecitos para poder preguntar. Diagnósticos diferenciales de dolores pulmonares, de dolores torácicos súbitos en un paciente que estaba sano anteriormente, un infarto pulmonar, por supuesto, por eso no lo descubrimos con tomografía. Para eso necesitan el horrible electrocardiograma del que este profesor no sabe absolutamente nada. Si nos hacen un parcial, ustedes seguramente lo saben y yo lo voy a hacer. Pericarditis, líquido en el espacio pericárdico. Fíjense que bueno, todo lo que señala la flecha es espacio pericárdico lleno de líquido, las cavidades cardíacas se ven pequeñitas, hay como miserables. Esto es una pericarditis constrictiva, no solo tiene líquido, sino que está generando presión. Por acá tenemos una disección aórtica. Acuérdense que la disección aórtica es cuando se rompe la íntima del vaso y se libera esa membrana y forma una luz falsa y una luz verdadera dentro del vaso.
Esto también da un síndrome de dolor torácico agudo súbito con repercusiones sistémicas en cuanto a presiones sanguíneas, pulso. La disección aórtica es la línea que La se ve. disección, ok. Esto es entonces la íntima del vaso que se ha desprendido. Y aquí en la aorta descendente tenemos las dos luces, una luz verdadera y una luz falsa. Parece un tornillo. Sí, señorita. Parece el yin y el yang. La luz falsa siempre es la más importante. Sí, señor. Una neumonía en algunos casos también puede dar dolor torácico. Las neumonías a veces, cuando son basales, dan dolor abdominal y no torácico. Eso también. ¿Qué tenemos por acá? Enfisema pulmonar. No tienen paredes muy finas, las cavernas tienen paredes gruesas. Entonces tienen enfisema panacinal de distribución paraceptal y centroacinal con muchas imágenes curiosas. Paracetal Pan. es. No, Acinal, sí. Pero cuando es paracetal. Aquí. solo periférico. Ok. Neumotórax, Sí. Enfisema. 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 bueno, neumotórax derecho, que también puede generar Cavernas. ese dolor torácico. No, sí. Eso es una caverna. ¿Quién Tiene da paredes. más? No. Le voy a dar sobre este quiz medio punto al que me diga qué es, porque ya yo lo expliqué. No, las cavidades, a ellas, las neumotórax. No son mulas porque No, no son buenos. son nódulos. No. Lo dijiste primero. ¿Qué? No, No quise. Son quistes aéreos, se llaman neumáticos. Tienen paredes finas, a diferencia de las suyas que veíamos antes, que no tienen paredes, y de las cavernas que tienen paredes gruesas. Lo voy a encontrar por aquí. No, lo que pueden tener cualquier tamaño. Una manda el nombre de él para subirle su 0.5. Bueno, por acá, ¿qué tenemos? Soy ¿una qué? Unas balas, dice. Ah, sí, ok. Yo me refiero a la patología, aparte de la patología pulmonar. Ay, está desplazando todo para allá. No está desplazando. No, las atelectasias atraerían. Neumotórax. Izquierdo. Tiene un neumotórax izquierdo. Profe, súbamelo así. Bueno, esto es. Bronquiectasis. Son bronquiectasias. Este paciente. Profe, súbamelo. Este paciente tiene una fibrosis pulmonar, no una fibrosis quística, no una fibrosis de la neumonía intersticial usual, sino una fibrosis quística. Ellos hacen bronquiectasia y se llenan de tapones de moco, que son estos que les señalan. No sale el señalizador. Y yo señalando todo el tiempo. Imagínense. Estos son tapones de moco en la bronquiectasia. Errores en el diagnóstico. Este se llama endurecimiento del haz y son estas líneas hipodensas que están sobre la arteria pulmonar derecha, pero no corresponden a un trombo, sino que son solo el artefacto que genera la cantidad de contraste en la vena cava superior.
hace ese artefacto que se llama endurecimiento del haz, que es como un destello alrededor del contraste tan brillante. Este artefacto se llama ruido. Estas son imperfecciones de la tomografía. Cuando un paciente es muy gordo o muy grande y roza las paredes del aro por dentro, entonces genera este tipo de artefacto. O cuando hacen la tomografía con los miembros superiores en extensión, porque ella debería hacerse con los brazos arriba. Si lo hacen en extensión, entonces el paciente que sea delgado roza el ganglio y ese contacto cercano del cuerpo con el aro del tomógrafo genera este artefacto. Fíjense arriba en el corazón que hay como unas líneas que le pasan de uno a otro, parece casi un cuaderno rayado. Esas líneas también pasan sobre las estructuras vasculares y hacen parecer como imágenes de defecto del relleno. Serían difíciles de diferenciar una de otra. Esta tomografía no sirve. El paciente que tiene que hacer llevárselo para el tomógrafo de Barranquilla, del zoológico, que aguanta como 180 kilos. Entonces los pacientes grandes se van para allá porque aquí no hay diagnóstico. Es en serio, se los llevan al zoológico de Barranquilla. No es raro, es en serio. Pero si todo es verdad, si te eso ya, atenderlos aquí, suena horrible. No suena horrible. Se van a hacer el estudio y los devuelven. Los movimientos respiratorios también generan un artefacto que genera distorsión de la imagen y pueden verse áreas hipodensas dentro del vaso que simulen un defecto de relleno. Esos movimientos respiratorios se ven mejor en la ventana para el parénquima pulmonar porque los vasos sanguíneos se ven como si fueran irregulares, ya no se ven como una línea continua, sino que se ven, para mí se ven como pequeñas gaviotitas como esas que dibujaba antes en el colegio. Pues, Ustedes no saben de eso. sí, claro. Entonces, el tromboembolismo pulmonar agudo tiene defectos de relleno central con ángulos agudos en el vaso y puede tener una obstrucción completa de la luz del vaso. Los signos indirectos son el patrón de mosaico y el infarto pulmonar. Los signos de severidad son la inversión de la relación entre los ventrículos y el aumento del volumen del tronco de la arteria pulmonar. El tromboembolismo crónico genera defectos de relleno periférico o con ángulos obtusos. El vaso suele recanalizar y podemos ver cómo el contraste pasa al interior del vaso. La disección aórtica, que ahora se la mostraré, pues, es lo mismo que ya habíamos dicho de la disección de la íntima. Estas son otras imágenes para mostrarlas. Están por las dividen en tipo A y tipo B según sea afectada la aorta ascendente o la descendente. La mortalidad de la aorta, el estampo A de la aorta ascendente es mayor porque puede comprometer la emergencia de los grandes vasos del cuello, que ustedes saben que eso derivará en un hipoflujo al cerebro y la isquemia consecuente con la muerte cercana. La disección aórtica genera un dolor torácico y abdominal, puede irradiarse hacia la espalda y se suele asociar incluso con síntomas digestivos. Así como está el tromboembolismo pulmonar, también está aquí hay calcificaciones en una saculación o sea, tiene un aneurisma y hay calcificaciones en la luz y al interior y en la pared del vaso. Por acá vemos un derrame pericárdico. Se supone que se ve ligeramente más denso, la verdad es que se ve igual. Aquí tenemos otra disección aórtica, una aorta bastante reducida en su luz. Miren la de este lado, prácticamente no tiene nada de luz verdadera. Este paciente seguro muere
Era aorta ascendente. Miren la descendente. Ay. Miren lo que pasa cuando es la aorta ascendente, compromete los vasos supraórticos. Ahí están todos desde el subclavio, el tronco brachiocefálico y la carótida. Ahí está. Aquí en el abdomen superior vemos unos afectando el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Aquí vemos una en la aorta abdominal, y esto, lo terrible de la disección, que es cuando rompe la íntima completa. La luz verdadera es la del centro, y entonces todos los vasos que sean emergentes del segmento arterial que tenga la disección completa, no le va a llegar sangre o va a ser un hipoflujo, porque por ahí circula, pero a una velocidad mucho más lenta. Entonces el riesgo de isquemia cerebral del órgano que vaya a terminar siendo irrigado. Entonces, si de ahí salen las coronarias, si de ahí salieron, no sé, la produodenal, la que vayan saliendo para el estómago. Hablemos por último, ya vamos a acabar, de los tumores del mediastino. Ustedes se acordarán que el mediastino se divide en tres: anterior, medio y posterior. Eso nos ayuda a localizar las lesiones, solo una clasificación. Las masas en el mediastino pueden no dar ningún síntoma o pueden generar síntomas por compresión. Miren esta radiografía, definitivamente se ve un mediastino ensanchado. Uno podría pensar que es un aneurisma de la aorta. Este señor tenía un quiste pericárdico, tiene una lesión hipodensa con una densidad de líquido. Esto es una tomografía contrastada. Vemos que la lesión no tiene pared y tampoco tiene realce. Entonces, es una lesión quística. Aquí, el mediastino tiene los tumores de las 3T: timoma, teratoma y terrible linfoma. El timoma es una lesión sólida, tiene pequeñas calcificaciones internas. Esta es el mismo paciente. Fíjense que en el simple se ve hipodenso y después del contraste se ve un cambio de color, entonces está tomando contraste. ¿Quién se acuerda qué significa que tome contraste? Que Está vascularizado. Entonces, si está vascularizado, cambia de color y por tanto es una lesión sólida. Las lesiones quísticas, las lesiones que están llenas de agua, no pueden cambiar de color porque no tienen vasos sanguíneos adentro. Por eso este quiste no cambia de color, sigue siendo hipodenso en esta tomografía contrastada. El timoma es una lesión sólida, vascularizada, entonces cambia de color. Por aquí tenemos un implante para vertebral, una lesión sólida. Fíjense que es extrapulmonar porque tiene ángulos agudos obtusos con respecto al parénquima pulmonar. Carcinoma del timo, muy parecido al timoma, sólido y con calcificación, pero este tiene un área central que se ve hipodensa después del contraste, pero es una tomografía con contraste. Las áreas hipodensas en una lesión que realza, sobre todo cuando son centrales, son áreas de necrosis. ¿Qué quiere decir? Que este gremlins en medio del mediastino anterior es tan ávido de sangre que el centro no alcanza a tener la vascularización suficiente para suplirlo. Entonces tiene áreas que se necrosan y mueren. Eso le pasa a muchos de los tumores agresivos. Una de esas. Ajá, sí, pero ¿cuál es la parte de necrosis? La del centro. Todo lo hipodenso. La calcificación central, el área hipodensa es la de necrosis, y el sólido que está reforzando es casi que el borde de la lesión.
No, esto es ascendente, esto es la arteria pulmonar de izquierda. Una barrería. Esto, Ascendente. Ahí. es verdad, parece que tuviera un ateroma, pero no está desprendido. O sea, el paciente debe tener una ateromatosis cálcica, o eso podría ser también un hematoma de la pared, pero la disección se ve una línea, Entonces, la línea La sí. última. que se ve como una línea hipodensa que genera la tortuga. Bueno, este paciente es, por supuesto, que un cáncer de tiroides. La tiroides, como está ahí mismo, baja por el opérculo torácico y se mete al mediastino, creciendo hacia ese lado. El teratoma es un diagnóstico fácil, recuérdenlo, tómenle foto, porque casi siempre salen en los exámenes de abdomen, porque hay muchas señoras con teratomas de ovario. Entonces, el teratoma es una lesión fácil porque tiene tres densidades. Tiene densidad grasa, este tiene grasa, igual a la grasa del tejido celular subcutáneo, tiene líquido y tiene calcio en los bordes y calcificaciones centrales. Ahí tiene 10. Y el terrible linfoma también es una lesión sólida, pero de un aspecto más invasivo. Fíjense que comprime y desplaza los grandes vasos, parece que se estuviera metiendo al parénquima pulmonar, por lo menos desplazándolo de su lugar. Del resto tiene las mismas características que el carcinoma típico, es una lesión sólida que tiene áreas de necrosis. Esto es un derrame. Listo, vayan en paz, me contaré a sí mismo.